Entonces, como tiene que aprovechar, pues vamos hoy, le decía el día, ¿qué día le dije? Déjeme ver. Lunes, 27. Ligda. El lunes, ¿verdad? El lunes le decía que vimos lo que son las sociedades anónimas, pero las especiales y derivada de ellas, pues tuvimos a ver, ¿verdad? Que vamos a tener un laboratorio. ¿Cuándo dijimos? El 27. Ah, tan lindos que son, me encanta cuando ustedes se ponen así las pilas, eso quiere decir que usted me pone atención. Muy bien. Entonces, efectivamente es el 20. Y fíjese que estaba leyendo la ley, ¿verdad? Porque yo previo a decirle a usted, pues definitivamente yo tengo que ver que sea más comprensible. Entonces, derivado de eso, yo sé que algunos, de todas maneras hay que comprarla, pero hoy tenemos un tema muy especial, le dije que quiero que las vea. Pues no hay muchos, entonces lo vamos a dejar para el lunes, pero obviamente vamos a adelantar con lo de las leyes. El examen es ahorita vamos a trabajar sobre esa situación. Bueno, entonces tenemos nuestra sesión 17, hoy miércoles 13, mire, mañana 14, y cuando siéntanse tanto que yo deseaba que llegara septiembre, que se nos fue, así como agua entre las manos. Entonces hoy vamos a ver, vimos todo lo que son esas sociedades anónimas especiales. Y ahora son esas leyes conexas que van con el derecho mercantil y podría ser, pues, obviamente que porque son derivadas de esas sociedades anónimas. En primer punto tenemos la ley de bancos y grupos financieros. Esta ley de banco y grupo financiero, obviamente, este es el decreto 19-2002. Esta es una de las leyes, si usted quiere, mire, no la más importante, sino que simple y sencillamente las que más le van a preguntar a un examen técnico profesional, las que usted tiene que leer sí y porque sí. No me parece, pues entonces no la va a leer, pero sí le digo que estas son de las leyes que nos preguntan constantemente en derecho mercantil. Entonces aquí tenemos que la ley de bancos y grupos financieros, fíjese que es corta, solo tiene 131 artículos, 16 títulos, eso es todo lo que tiene. Esta ley entró en vigencia el 1 de junio de 2001. Su fundamento, todas estas tienen su fundamento en el artículo 19, literal K de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, vean la importancia que tiene y el objeto, ¿verdad? El objeto es que regula la estructura, la organización y el funcionamiento de bancos y grupos financieros. Mire qué interesante. Ese es todo lo que hace. Muchísimo. Regula la estructura, organización y funcionamiento de bancos y grupos financieros. ¿Qué es un grupo financiero? El grupo financiero son dos o más personas jurídicas que van a realizar una actividad, obviamente financiera, de las cuales una de ellas deberá ser un banco como ente contralor. Ese es lo que tiene que ser. O sea, ese es el grupo financiero. Dos o más personas jurídicas que realizan actividades financieras, de la cual una de ellas deberá ser un banco como ente contralor. Entonces, ¿qué es un banco? El banco es una persona jurídica. Eso es un banco, ¿verdad? Entonces, ese banco jurídico, a ver usted que por eso alguien decía que suele confundirse, pero ahora ya los bancos tienen seguros, obviamente por el trabajo, por el objeto de la ley, tarjetas de crédito, bolsas de valores, almacenes generales de depósitos, offshore. Mire, entonces, eso lo hace la persona jurídica, se le llama banco, que es una sociedad anónima especial. Esta es una sociedad anónima especial. Su objeto es la intermediación financiera, ¿verdad? Y tiene un fin lucrativo. No va a encontrar usted un banco que quiera hacer por amor al arte, no. Ellos tienen un fin lucrativo. En Guatemala existen 18 bancos. 18 bancos. Esos existen en Guatemala. Usted los podrá conocer, yo pues unos 3 le identifiqué, pero usted conocerá un montón,
Promérica, el Banco de Guatemala no, yo, ese no entra en estos, pero hay una cantidad, son 18. En esta intermediación financiera que usted ve, esto es esa captación de dinero suyo y mío, por eso dice del público, para otorgar créditos, préstamos, financiamiento, ¿verdad? ¿Y por qué es sociedad especial? Porque se rige por su propia ley. Entonces, vea usted, estos son aspectos importantes para que usted los tome en cuenta, ¿verdad? La intermediación financiera es la captación del dinero del público para otorgar. ¿Qué va a otorgar? Créditos, préstamos y financiamiento. ¿Por qué le llamamos que es una sociedad especial? Porque se rige por su propia ley y tiene un sistema jurídico propio. Y su forma de constitución, obviamente, es diferente a las demás sociedades porque tiene su propia ley. Entonces, estos bancos, ellos reciben depósitos monetarios, ellos reciben depósitos de ahorro, ellos tienen dinero a largo plazo, otorgan tarjetas de crédito. Mire, hacen una cantidad de cosas, ¿verdad? Entonces, cuando el banco opera créditos ajenos a cambio de comisión o de intereses, por ejemplo, hacen el pago de luz, pago de teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, ellos realizan ese factoraje, ¿verdad? Eso es lo que se le llama la realización del factoraje, porque el banco va a operar créditos que son ajenos, ¿verdad? Pero a cambio van a recibir una comisión de interés. Porque si usted se da cuenta, ahora el banco le dicen las personas a usted, mire, la llaman y le dicen, ¿usted tiene tarjeta de crédito? Mire, usted tiene una cuenta con nosotros, nosotros le ofrecemos pago de luz, pago de agua, pago de teléfono, usted ya no se va a preocupar, el banco le va a descontar. Excelente, si usted, mire, yo me quité esa pena, ay, se me olvidó pagar mi teléfono. Y con ustedes es una situación, no es mi teléfono, de mi teléfono, sí mi teléfono residencial, casi no lo usa nadie, pero es mi base para trabajar. ¿Qué sucede si yo dejo de cancelarlo y no tengo internet para trabajar? Entonces, ¿qué sucede? Ahora ya no tengo esa pena, me lo descuenta el banco, ¿verdad? Mire, le vamos a pagar su energía eléctrica. Ah, perfecto, también necesito energía para trabajar con usted. Entonces, esos son factoraje, ¿verdad? Eso es lo famoso factoraje que se le llama. ¿Por qué? Porque ellos van a actuar, ¿verdad? Van a hacer van a pagar esa factura y van a tener a cambio una comisión, van a pedir un interés. Entonces, esos son los famosos, ¿verdad? Factorajes que tienen otros servicios que prestan, le puedo decir. Y en esto es importante hacer la mención que para constituir un banco, los que no tienen impedimento solo son los miembros de la Junta Monetaria y los funcionarios del banco. De ahí los demás puede hacerlo cualquier persona. Aquí tenemos nuestra ley que habíamos dicho que esta sí es objeto de evaluación la próxima semana. Ah, no, 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 no. De hoy en 15 diría mi abuelita. Entonces aquí tenemos la ley de mercado de valores y mercancías, decreto 3496. Esta sí la vamos a tener que estudiar, esta sí vamos a tener que leerla, si no por lo menos léala, ¿verdad? Hágame el favor de leerla, porque aquí tenemos evaluación. Esta, pues obviamente, mire, es más pequeña todavía. Tiene 107 artículos. ¿Cuál es el bien jurídico que tutela la ley de mercado de valores y mercancías? Proteger la formación del capital, el ahorro, la inversión. Pero el objeto de la ley es regular la estructura, la organización, el funcionamiento del mercado de valores y mercancías. La bolsa de valores, la bolsa de comercio, que son sociedad anónima especial, ¿verdad? Esta es una sociedad anónima especial, ya lo vimos en la clase anterior, y que tiene por objeto proporcionar las instalaciones físicas para facilitar las operaciones bursátiles, dice, ¿verdad? Esa es una de las peculiaridades que tiene, ¿verdad? Que tiene por objeto proporcionar las instalaciones físicas para facilitar las operaciones
bursátiles. Antes existió una bolsa de valores en Guatemala que se llamaba la Global. Esa está en liquidación. Entonces, actualmente existe la nacional en Guatemala, existe en la Secret, creo que se llama, la Nasdaq. A esta se negocia la bolsa de valores, valores, mercancías, contratos. Su fin definitivamente es adecuar locales e instalaciones como mecanismo para facilitar las famosas operaciones bursátiles. ¿Cómo funciona esto? Bueno, hay un emisor, hace una oferta pública a través de tercero y mediante la bolsa de valores, ofrece mercancías y contratos y este anuncia su precio para que el interesado pueda a través del agente de bolsa adquirirlo. Obviamente tiene que tener un capital mínimo. Entonces, ¿cuál es ese mercado bursátil? Ese famoso mercado bursátil es el conjunto de ofertas públicas entre oferentes y demandantes que se dan entre la bolsa de valores, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que se le conoce como el mercado bursátil. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ese bursátil es un adjetivo que se va a referir a esa actividad o a este concepto que está vinculado a la bolsa de valores. Entonces, este tipo de institución se compran y se venden activos financieros. Los más representativos, lo que lo hace bursátil son las acciones. Cuando hablamos de esa palabra bursátil, fíjese que esa palabra bursátil se derivó del apellido de un personaje que se llamaba Van der Wersen, así se llamaba él. Esta familia pertenecía a la nobleza belga. Entonces, ellos eran dueños de un castillo en la ciudad de Brujas. Ese lugar se convirtió en un punto de encuentro para realizar toda clase de transacciones comerciales en esos siglos. Y entonces por eso es que se quedó como una palabra bursátil, porque ahí es donde obviamente se reunía la nobleza. Entonces, dentro de este ámbito bursátil no solo existe la bolsa de valores, sino que funciona como un emisor, ¿verdad? Entonces, así es la manera de que funciona esto. Entonces, ¿qué se negocia en la bolsa de valores? ¿Se acuerda que lo vimos un poquito el día lunes? En la bolsa de valores, valores, ¿se acuerda que lo vimos? Mercancías y contratos. ¿Cuál es la finalidad? Lo que le decía hace un momento, va a adecuar esos locales, esas instalaciones y esos mecanismos para facilitar las operaciones. Ahora váyase a ese castillo donde se reunían todos los nobles. Entonces haga de caso que está en ese castillo donde estaba el famoso personaje que derivado de ello se llama bursátil. Allá funcionaba, se reunían todos y así funcionaba. ¿Cómo funciona ahora? El emisor hace una oferta pública a través del tercero y mediante la bolsa de valores ofrece valores, mercancías y contratos, se anuncia su precio para que el interesado pueda a través de la agente de bolsa adquirir. Ese es el trabajo que ellos hacen. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Esa observación para que usted, pues, lo lea, para que usted no se le vaya a olvidar que tiene que leerlo. No se tiene que pasar por alto que tiene que leer la ley del mercado de valores y mercancías. Y aquí tenemos, si usted lo tiene ahí, subraye el artículo número 1, si lo tiene a la mano, el artículo número 1, que es lo que le va a establecer a usted el objeto. ¿Ya? En el artículo número 2 va a encontrar usted definiciones. No sé si usted tiene a la mano la ley allí para que la vayamos subrayando, para que por lo menos vaya poniéndole un asterisco o vaya poniéndole un check. Si la compró, se le olvidó. Muy bien, León. Yo Gracias. la tengo. Bueno, entonces ahí vamos. Entonces le decía el artículo 1, el artículo número 2. Eso es para que a usted no se le vaya a dificultar a la hora de la evaluación. El artículo número 2, este es bien importante, también tenemos, ¿verdad? Si usted quiere la lee toda, pero
el artículo 5 y 6, el artículo número 5 le va a establecer las denominaciones. Solo las personas autorizadas de conformidad con la presente ley y chalala, chalala. El artículo número 6 le establece bolsas de comercio. ¿Cuáles son las bolsas de comercio? Son las instituciones de derecho mercantil que tienen por objeto, dice, la prestación de servicios para facilitar las operaciones bursátiles. Artículo 6. En el artículo 7 le va a establecer lo que son los agentes. Los agentes son personas jurídicas que son los intermediarios entre los valores, las mercancías y los contratos. Estos son el número 7. En el número 8 va a encontrar usted, si se queda me avisa, pero se lo voy diciendo así, no lo lea, solamente hágame el favor de de marcarlo. En el 8, ¿qué tenemos en el 8? En el 8 vamos a encontrar lo que es la naturaleza. La creación del registro de mercado de valores y mercancías. El número 8 podría ser el nombramiento del registrador, el 9, ¿verdad? Y las calidades que tiene para ser registrador y las incapacidades. Entonces tenemos 9, 10 y 11. Si tenemos, mire aquí tenemos la naturaleza en el 8, el nombramiento del registrador, las calidades del registrador, las incapacidades y también la remoción del registrador. Luego nos vamos al artículo 18, allí vamos a encontrar lo que son las bolsas de comercio. De comercio están las actividades. ¿Cuáles son las actividades que se pueden realizar en el 18? En el 20 encontramos que estas certificaciones expedidas son título ejecutivo. Artículo 20. El artículo 21 donde establece las providencias cautelares, que eso usted ya lo vio. Ya lo vio, no me refiero a mercantil, yo me refiero a que usted sabe cuáles son las providencias cautelares en derecho procesal civil. En el artículo 28 tenemos la determinación de la naturaleza de una oferta y la información. 28 y 29. 28 y 29. ¿Vamos bien? ¿Me va anotando? ¿Se me durmió o no está? Licenciada, solo una pregunta. ¿Sí? Sí voy anotando todo, pero solo tengo la confusión. ¿Es del decreto 25/2010 o es del decreto 19/2002? Estamos en el decreto 3496, porque estamos en la ley de mercado, valores y mercancías. Gracias. No tenga pena. Está bien que pregunte, no va a ser que se confunda usted y me lea otra ley. He dicho otra ley, pero esa le dije que la vamos a ver hasta el día lunes, para que lo vayamos haciendo despacio, ¿verdad? Por lo menos los que están hoy ya tomamos nota de lo que hacemos, nos quedamos en el 28, que es la determinación de la naturaleza, el 29, que es donde le van a dar la información, para que lea o por lo menos subraye solo esos. Y luego nos vamos hasta los agentes al título 5. Aquí tenemos el artículo 41 que nos establece la calidad de agentes, los requisitos para inscribirse como agente, 41 y 42. ¿Cuáles son esas actividades que las personas jurídicas tienen, verdad? Las personas jurídicas que se inscriban como agentes están autorizadas y allí le establece cuáles son las actividades que tienen que ser. 43. ¿Vamos todos juntos? Está bien, licenciado. Ok, de los contratos de bolsa nos vamos al 67. Al 67 y cuáles son las formalidades de la bolsa, ¿verdad? Que es el 68. Entonces tenemos de los contratos 67, 68 y luego nos vamos a las sociedades de inversión, que lo tenemos en el artículo 73.
Artículo 73 y el 74, que está el contrato de fondo de inversión. Artículo 77, que es el contrato de suscripción de valores. Y ya para terminar tenemos el control, el 80, que es el control de juridicidad, y el 81, que aquí está hablando de la vigilancia y la fiscalización que se debe ver. Entonces hay una exactitud, dice, y veracidad de qué? De informes y documentos. 80 y 81. Bueno, eso es en relación, ¿verdad? A la ley que yo me imagino que se confundió no me acuerdo quién me preguntó, porque estábamos aquí, mire, la ley de mercados y valores y mercancías, pero antes de hablar de la ley de la actividad aseguradora, que este es el decreto 2510, que esta es la que vamos a leer, estos los artículos se los voy a dar hasta la próxima, hasta el lunes. Entonces aquí ya notamos lo de esta ley que creo que son suficientes. Vamos a revisar y si no, pues nos quedamos. Lo que pasa es que me gustaría que leyéramos las dos, pero si no, solo nos vamos a quedar con la otra anterior porque sí está bastante cargadita, pero sí quiero que la lea. Entonces, ahora tenemos lo que es la ley de la actividad aseguradora. Aquí, si esa fue la confusión, perdón. Aquí lo que tenemos ya, ¿verdad? Es otra ley que no es la misma, ¿verdad? No es la misma de la ley de banco. Aquí el objeto de esta ley dice que tiene por objeto regular lo relativo a la constitución, organización, fusión, actividades, operaciones, funcionamiento, suspensión de operaciones y liquidación de las aseguradoras o reaseguradoras, así como el registro y control de los intermediarios de seguros y reaseguros y de los ajustadores independientemente de que operen en el país. Esta es la otra ley, ley aseguradora, decreto 25-10. Me gustaría que usted la compre para que usted lo vaya anotando y lo lea. Entonces, para los efectos del decreto 25-2010, que es el que vamos de ver, se consideran como ramos de seguro, ¿cuáles? Seguro de vida de las personas. ¿Cuáles son? Son aquellas, dice que la ley establece que se va a dar de conformidad a las condiciones pactadas. Cuando usted compra un seguro de vida o cuando usted le ofrece un seguro de vida, constantemente le dicen, mire, fíjese que tenemos aquí un seguro y hasta le ofrecen a uno, mire, puede ser plata, puede ser no sé qué, puede ser no sé cuánto, hay diferentes precios de conformidad, lo que usted pague, eso es lo que le van a ofrecer. Entonces, por eso es bien importante, aquí el seguro de vida o de personas dice que es de conformidad a las condiciones pactadas. Si eso se pactó, bueno, entonces eso es. Pero mire, ¿por qué a él le dieron 100,000 y a mí 25,000? Porque usted pactó que iba a dar 150 al año y él pactó que iba a dar 500 al año. Esa es una de las razones. Entonces, ¿qué hacen aquí? Obligan a la aseguradora al pago de una suma de dinero en caso de muerte o de supervivencia del asegurado, cualquiera que sea la modalidad del seguro, incluyendo la renta vitalicia. ¿Qué sucede aquí? De conforme, o sea, ellos son los que obligan a los seguros a que paguen. Ojo con eso porque hay determinada edad en que ya no quieren asegurarlo a uno. Fíjese que yo tengo un seguro que lo pago hace como 15 años, porque en la institución que yo trabajaba no había, éramos 029 y nos pedían que tendríamos que tener un seguro. Y lo sigo pagando, pues gracias a Dios ahorita tengo X, pero ¿sabe qué sucede? No lo dejo de pagar aunque casi no lo uso, porque ya nadie me va a querer asegurar por la edad. Entonces, mejor me aguanto porque ya eso ya tengo un derecho adquirido, ya llevo muchos años y ahí no hay problema. Cuando yo lo adquirí, pues obviamente estaba en la edad para que todo el mundo me quisiera ofrecer un seguro. Ahora ya no tan fácil. Mire, le ofrecemos esto y esto, pero si usted tiene una enfermedad y si usted trae esto, entonces ya ahí ya es complicado. Fíjese que soy diabética, entonces no. Mire, yo padezco eso, entonces no, ¿verdad? Porque ahí lo que hace es que pierde. Entonces también tenemos otro ramo que es el seguro de daños. ¿Qué es el seguro de daños? Dice que son aquellos que de conformidad con las condiciones pactadas, o sea, como usted lo establece,
van a obligar a la aseguradora al pago de una indemnización. Usted paga por todo ello pidiéndole a Dios que no suceda, que esos eventos que son así por caso fortuito en algún momento, que son inciertos, ay, dice usted, mejor si no pasa, ¿verdad? Pero si causan daños, si causan pérdidas, entonces, ¿cuál es el objeto? Proporcionar la cobertura al asegurado contra los daños o perjuicios que pudiera causar hasta un tercero. Eso se da más que todo con los vehículos. Cuando uno tiene un accidente, mire, le cubre terceros. Qué bueno. Entonces, dice que en este ramo se incluyen los accidentes personales, los de salud, hospitalización y de caución. ¿A qué se refiere esta caución? A las fianzas mercantiles. Estas están reguladas en el Código de Comercio y son emitidas por aseguradoras autorizadas para operar en el país. Entonces tenemos aquí otra ley que es el decreto 25-10, que como se lo dije hace un momento a usted, este es el otro que es la ley de la actividad aseguradora, así se llama este. Y luego ahora tenemos no me diga que a terminar. La ley de almacenes generales de depósito, ese es el que ya habíamos hablado. Estos de conformidad a la ley se denominan almacenes. La ley se llama así, Ley de Almacenes Generales de Depósito. Pero esta dice que son empresas privadas y que van a actuar con la característica de ser instituciones auxiliares de crédito y están constituidas en una sociedad anónima también guatemalteca especial. ¿Y cuál es el objeto? Aquí, mire, por eso son de depósito. Van a conservar, van a tener la custodia, el manejo, la distribución y la compra y venta de cuenta ajena de una mercancía o productos de origen nacional o extranjero, no importa. Y entonces aquí van a emitir un título. El valor de los títulos de crédito que se refiere el párrafo dice, siguiente le está hablando de la ley, así cuando lo soliciten los interesados. Entonces, en la ley le va a establecer a usted, ¿verdad? En la ley le establece a usted qué es para ellos, ¿verdad? ¿Qué es para ellos? Cuando estamos hablando de eso, entonces dice solo cuando así lo soliciten los interesados. Entonces, ¿cuál es, él es el párrafo? Solo los almacenes generales de depósito pueden emitir certificados de depósito y bonos de prenda. Solo ellos. Ellos son los únicos que lo pueden hacer. Y la ley de protección al consumidor usuario, que eso sí lo vamos a ver en el final, ¿verdad? Pero el objeto de esta ley estructura el funcionamiento y la organización de los derechos y protección del consumidor y el usuario que a veces nosotros ignoramos que lo tenemos. No nos han dicho que tenemos, ¿verdad? Ese derecho. Entonces, tenemos derechos y tenemos obligaciones. Porque esta ley de protección al consumidor es el decreto 006-2002, quiere decir que está tiernito, tiene 21 años. Entonces, este no se aplica ese a profesionales. O sea, aquí a los profesionales no. Mire, profesionales no. Y la DIACO es la dependencia administrativa del Ministerio de Economía responsable de la aplicación de esta presente ley. Si no se aplica, usted va a la DIACO, libro de quejas, ay, eso no se va a dar, pues usted no lo ha usado y no le da un seguimiento, pero sí se puede, entonces se avisa, ¿verdad? Entonces, la IACO es esa dependencia administrativa que usted tal vez ha visto ahí por Congreso, está en la Séptima Avenida, por allí está, ¿verdad? No sé en qué nivel, pero ahí está. Entonces, aquí viene, ¿qué es lo que se va a proteger? Bienes, que son las cosas, ¿verdad? Los consumidor, los servicios, el proveedor, esos famosos contratos de adhesión que hacemos sin darnos cuenta, porque son establecidas unilateralmente por el proveedor sin que el consumidor, ¿verdad? O el usuario pueda discutir o modificar su contenido en el momento de contratarlo. Entonces, esas son cuestiones, esa ley sí la vamos a ver precisamente. La ley de propiedad industrial y su reglamento. Aquí tenemos, mire, este es del 2000,
la propiedad intelectual, que es la rama del derecho que estudia principios, normas y doctrinas que van a proteger las creaciones intelectuales del ser humano. Aquí, mire, es el intelecto, ¿verdad? Y los derechos de autor está regulada en la Ley del Autor y Derechos con esos decretos 33-2008. ¿Cuál es el objeto de esta ley? La estructura, la organización y el funcionamiento de la propiedad industrial, la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual. Aquí se protege, por eso usted ve que en algunos, hay unos libros que lamentablemente como no logran protegerlos, los imprimen en rojo, los imprimen en verde. Entonces, cuando usted le quiere sacar fotocopia, si ya verlo, el libro original molesta a la vista, imagínense en una copia, casi no se ve. Entonces, aquí tenemos la ley de derechos de autor y derechos conexos, que es el decreto 33-98, tiene 139 artículos y entró en vigencia el 28 de abril del 98. Derechos de autor, aquí se aplica en el campo artístico, en el científico y en el literario. O sea que esas son las creaciones intelectuales que protege: artístico, científico y literario. ¿Qué es lo que protege? Va a proteger una obra, o sea, una creación intelectual. Le estoy hablando de los famosos libros, ¿eh? Que debe ser original, no una copia como lo que a veces se hace, ¿verdad? Y por eso se critica. No, aplicada al campo artístico, científico, literario. ¿A quién se protege? A la persona, al autor, al que se desveló, al que trabajó, porque él fue el creador de esa obra literaria. Literaria, científica, ¿verdad? O artística, así es como se establece. Y entonces, pues este es mi tema este era el tema para que ustedes vean, ya tenemos claro cuál es la ley que vamos a evaluar. ¿Sí, Anduriña? No, licenciada, nada más para agregar o compartir un poquito con esto último que usted se refería a los derechos del autor. Fíjese que acá donde yo estoy, incluso hasta para sacar copias, si usted quiere sacar una copia y si el libro está protegido por el autor, usted tiene que solicitar un permiso para el autor, esperar el tiempo que el autor le responda ¿cómo se dice? Como quien lo distribuyó, La y si imprenta. la imprenta, si lo autorizan, usted puede sacar esa copia, pero si no, usted se mete en un delito y unas multas enormes y obvio un delito, pues. Así Exactamente. es súper así delicado eso. Nada más, licenciada. Gracias por su aporte, Anduriño. La verdad es que sí debe ser. Y por eso es que aquí se ha creado y se ha protegido, ¿verdad? Porque realmente se despilfarra el conocimiento de la persona que hace el esfuerzo. Entonces, no me parece justo. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a dar clases, tengo 2 minutos para terminar, eh, pues yo empecé de auxiliaras en el 2001. El maestro que daba la clase me decía, mire, yo era el auxiliar, ¿verdad? Cuando él no estaba, pues yo decía, pobre mis patojos, pero cuando él estaba, me decía, vamos a hacer examen y me recoge todos los libros de fotocopias que hayan aquí. Si no hay originales, se los quita. Mire, yo me junté como con cantidad de libros en mi casa. Los metí a mi carro y le decía, ¿usted qué hago con esos libros? Lléveselos, no los quiero. Son fotocopias. Entonces, de esa manera, pues enseñaron al estudiante que mínimo los libros originales de los autores de la San Carlos se pudieran comprar, ¿verdad? Entonces, mis amores lindos, Dionisio, así rápidamente, dígame. Una dudita, licenciada, buenas noches. Buenas noches. En cuanto al decreto 1746, esto aplica también a las almacenadoras, autónomas también, ¿verdad? No le entiendo la pregunta. Como esta ley es la que es de los almacenes de depósito, ¿no? Ajá. Generales. Va, pero póngale que la almacenadora de CHN que se ubica en la 39 calle Petapa, ese pues es autónoma. ¿Esta ley no le aplica también o bien? Sí, la ley aplica a todas las aseguradoras, Ah, sí, 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 sí. ok, excelente.
Gracias. Bueno, ese era mi entonces, corazón. les agradezco, mis chicos. Solo enciéndanme su cámara. Les deseo un feliz descanso.